Ok, estamos haciendo lección 7 y vamos a revisar cómo está nuestra organización y vamos a enfocar en la idea principal hoy. Okay. So, objetivos de aprendizaje hoy está para organizar la información para apoyar la idea principal, escribir la idea principal como un enunciado de la tesis. So, vas a tomar su pregunta o su tema y vamos a escribir un tesis hoy. ¿Okay? Vamos a comentar cómo organizar un informe de investigación y comentar que está un buen enunciado de la tesis. ¿Okay? Necesitas muchos recursos hoy. No vas a hacer mucho hoy, pero recomiendo hacer su computadora en split screen. Primero, vamos a revisar nuestros pasos de investigación. Eso es algo que está fantástico para repasar cada vez. So, identifica su tema, formula preguntas formales y informales sobre su tema, identifica y reúne fuentes primarias y secundarias, toma notas de sus fuentes, usa sus notas para organizar y escribir su informe de investigación, cita sus fuentes y presenta su informe de investigación. So, hicimos un montón de esos ya. Okay? Recomiendo hacer un split screen y encontrar su plan de investigación. Okay. Pues repasa conmigo. Paso 1, identificamos nuestro tema. So, miren qué fue su tema. Formular sus preguntas formales y informales. So, qué fue preguntas que ya escribiste. Paso 3, identifica y reúne fuentes primarias y secundarias. So, empezamos esta ayer. Vamos a terminar esta mañana. Y empezamos a encontrar fuentes. So, trata de poner aquí sus fuentes que fue más importantes al final. Okay? Estamos también en el proceso para tomar notas de nuestras fuentes, usar notas para organizar y escribir su informe de investigación. Ya empezamos a hacer una organización para citar nuestras fuentes, pero vamos a citarlos y presentar nuestro informe de investigación. Okay. So, hoy vamos a hablar sobre la idea principal. So, el postre central es la idea principal o enunciado de las tesis. Es la razón por qué la tienda existe, so por qué su documento existe. Los postes de afuera son los datos. Están para apoyar la idea principal. ¿Okay? Sin estos datos, la idea principal colapsaría. Los actos ya publicados son los detalles y sus explicaciones que agregan color y interés. Y así ayudan al lector a comprender el tema y captan su atención. Okay? So, vimos tengo un documento aquí tiene su idea central aquí y todos sus detalles están alrededor para apoyar. Okay? Muy bien. So, vamos a tratar hacer una de dos cosas. Recomiendo abrir Notability en un split screen al lado, okay? Y este video en el siguiente. En el lado, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a leer un ejemplo de un texto de informe. Es un poco larga, pero tiene mucha información fantástica. Vamos a identificar la idea central y quiero tuyo al mínimo, recomiendo escribir 5 detalles que apoya la idea central. Y luego vamos a solo escribir 3 detalles que encontraste, pero no quiero tuyo hacer copias de que le di a otras personas. Okay? So, perdón, escriben 3 detalles que ayuda, que escuchas, que ayuda mi idea central. Okay? Si quieres, tengo los documentos en la siguiente página. Si quieres ver este documento una otra vez, está en Schoology. Y puedes ver aquí Schoology se llama Ejemplo de Informe de Investigación. Okay? So, en Notability recomiendo escribir Secretos de la Profundidad de Oscuras por Chris Williams. Okay? Y escriben
idea principal y trata de encontrar la idea principal y escriben detalles. Trata de escribir 3 detalles. Y busca para detalles durante, ¿okay? Porque vas a responder con unos detalles después, pero no puedes copiar o tener la misma detalle de una otra persona en la clase, ¿okay? So, cuando escuchas para un detalle o la idea principal, escriben en su notability. Pues puedes escuchar. El introducción. ¿Alguna vez quisiste ser un explorador? ¿Y piensas que hace falta viajar al espacio para hacer nuevos descubrimientos? Si es así, piensa lo mejor. Hay nuevos descubrimientos para hacer justo aquí, en la Tierra, especialmente en los océanos. Sigue Jiken Shen. Sabemos menos sobre las profundidades océanos que sobre la superficie de Marte. Página 19. De hecho, el océano es una frontera vasta y mayormente inexplorada. A medida que los científicos inventan nuevas tecnologías, pueden explorar las profundidades océanas y hasta el oscurísimo lecho marino. No es una proeza menor dada la profundidad y la oscura del océano. Un descubrimiento hecho en 1977, los respiradores hidrotérmicas o hidrotermales, reveló un mundo hasta entonces desconocido de criaturas de las profundidades marinas. El estudio de los respiradores hidrotermales ofrece muchas oportunidades de hacer nuevos descubrimientos, no solo sobre los secretos del mar oscuro y profundo, sino también sobre los secretos de la vida misma. Muy bien. So, chicos, esta fue una introducción. En esta página, ¿qué fue el tópico? So, ¿qué fue la idea principal? Habla de exploradores, que hay muchos lugares no descubrimientos o encontrados, pero miren esta parte aquí. ¿Qué está la idea principal? So, ¿qué es el tópico? Piensa sobre este documento. Está en esta parte. Un descubrimiento hecho en 1972, los respiradores hidrotermales reveló un mundo hasta entonces desconocido de criaturas de la profundidad marinas. ¿Qué es la idea principal? Escriben en sus notability. ¿Okay? Vamos a continuar. Ahora puedes escribir. Ahora vamos a leer y tratar de encontrar 3 detalles que habla de la idea principal. ¿Qué son los respiradores hidrotermales? Indicio, tal vez que es su tópico. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA por sigla en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration, los respiradores hidrotermales son fisuras o grietas del lecho oceánico por donde surge un fluido hierviste desde las profundidades de la corteza terrestre. ¿Cómo ocurre esta? Las fisuras permiten que el agua fría del mar se filtre hasta la corteza terrestre. Allí, las rocas tenían mucha temperatura por el contacto con el magma del manto terrestre. Al tocar las rocas calientes, el agua fría se vuelve supercaliente y disuelve en los minerales de las rocas. Esto crea un chorro de fluido caliente que sale hacia arriba por el respirado y regresa al agua fría. Entonces, los minerales del fluido vuelven a solidificar y desprenden pedacitos que se acumulan alrededor del respiradero y crean una chimenea sobre él. ¿Recuerdas? 3 detalles de los respiradores hidrotermales. ¿Cómo se describen los respiradores hidrotermales? ¿Cómo habían estudiado el trabajo de geológicos, geoquímicos y otros especialistas? Los científicos sabían que el agua del océano fluye hacia abajo a través de las grietas del lecho oceánico. Los científicos plantearon la hipótesis de que el agua caliente y rica en minerales volverá desde debajo del lecho océano y a través de un
respiradero. Sin embargo, encontrar un respiradero hidrotermal para comprobar esta idea no era tan fácil. Los científicos tuvieron que usar equipos especializados para reunir datos de las profundidades marinas. Los datos incluyen un cambio en la temperatura de agua, la forma y el color de las rocas en la zona donde la temperatura cambiaba, y un cambio en las partículas que flotaban en el agua. Los científicos analizaron y usaron esos datos para encontrar los respiradores. Un momento. Miren, esta persona tiene su pregunta y la información para apoyar su tópico o su pregunta. A continuación, los científicos usaron cámaras submarinas para reunir los datos y buscar los respiradores. Atrasaron las cámaras sobre cables de acero a lo largo del lecho oceánico. Usaron las cámaras para tomar fotografías. Además de tomar fotografías, las cámaras registraron la ubicación, la hora y la temperatura del agua para cada fotografía. En una serie de fotografías apareció una pila de caparazones de crustáceos en una zona donde el agua era más caliente que en otros lugares. Los científicos estaban intrigados con la presencia de estos caparazones. No creían que podría existir vida en el ambiente hostil de las profundidades marinas. Se preguntaron si esa pila de caparazones podría estar cerca de un respirador hidrotermal. Así fue. Y lo que descubrieron lo dejó asombrados. Pregunta: ¿prospera la vida en los respiradores hidrotermales? El océano es muy profundo y muy oscuro. De hecho, si pusiéramos el monte de Everest en el lugar más profundo conocido del mar, la montaña seguiría cubierta por más de 1 milla de agua. La luz del sol no llega hasta esta profundidad, y los científicos creían que los seres vivos necesitan luz para vivir. Entonces, hasta hace poco tiempos, los científicos creían que nada podría sobrevivir en las profundidades de marinas. Pero con el descubrimiento de los respiraderos, los científicos también descubrían criaturas increíbles que viven cerca de los respiraderos. Se comprobó que era posible algo que los científicos habían creído imposible. En las profundidades marinas puedes prosperar la vida, y eso es lo que ocurre aún sin luz del sol. Los científicos descubrieron que los respiraderos hidrotermales crean su propio ecosistema, seres vivos y elementos inertes que funcionan juntos en el mismo ambiente. Encontraron gusanos tubulares cuyos caparazones son de quitina, el mismo material que compone los capzones de las langostas y los cangrejos. Los gusanos tubulares incluso tenían hemoglobina, igual que la sangre humana. Descubrieron cangrejos enormes que huelen muy mal porque absorben el sulfuro del hidrógeno. Piensa en el olor de huevo podrido, que anima los respiraderos. Encontraron bacterias que pueden producir su propio alimento usando los químicos de fluido de los respiraderos para generar energía. Ese descubrimiento es muy importante. Esas bacterias pasan a ser la fuente de alimentación de otros animales al convertir el dióxido de carbono del agua del océano en azúcar. El azúcar sirve para alimentar la vida alrededor de los respiraderos. En conclusión, cada océano es un ecosistema complejo que no deja de asombrar y entusiasmar a quienes lo estudian. El descubrimiento de los respiraderos hidrotermales, así como la investigación posterior, permitió detectar muchos animales nuevos. Además,
Ese descubrimiento llevó a los científicos a replantearse lo que sabían sobre los límites de la vida. Algunos de los estiman que podría haber 100 animales más por descubrir por cada animal de las profundidades marinas que ya hemos descubierto. Y los respiradores que descubrimientos hasta ahora están ubicados en los menos de unos por los cientos del océano. Realmente, todavía nos queda mucho por explorar y aprender acerca del mundo. Esos son un glosario de términos. El NOAA es el organismo, un organismo gubernamental que mapea el fondo de los océanos. Bacteria es un organismo vivo microscopio por un género unicelular. Datos, hechos, estadísticas que se usan para referenciar o análisis. Dióxido de carbono es un gas incolorado inodorado que se encuentra en la atmósfera. Ecosistema es un sistema de elementos interconectados que interactúan entre sí. Gusanos tubercular son gusanos del océano que tiene el caparazón mineral. Hemoglobina, proteína de color rojo que transporta el oxígeno en la sangre. Respirando hidrotermal es una apertura en el lecho del océano donde surge agua rica en minerales. Y sulfurio de hidrógeno es un gas incolorado que tiene un olor a huevo podrido. También puedes ver que leo páginas en el documento y en la introducción y al final, y durante fue parafrasear su cita. Eso fue sus fuentes. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Y más. Esto parece fue de libros. Esto fue ejemplos donde ellos tienen un libro y una revista específica. Esos son más ejemplos donde ellos tienen página de web y enciclopedia. Chicos, ¿puedes ver esta? No fue todo de sitio de web. Él usa un libro, revista, página de web y enciclopedia. Si no tienes con una variable de sus fuentes, muchas veces significa que tu documento tal vez no va a tener mucho interés, ¿ok? Recomiendo encontrar fuentes de los recursos variables, ¿ok? Para su discusión, ¿ok? Espero que tienes 3 detalles sobre esta idea. La idea principal fue los respiraderos hidrotermales, ¿ok? Su clave para el día está hidrotermales, ¿ok? El clave para el día, hidrotermales, HIDROTERMALES. Para el clave puedes escribir hidrotermales. ¿Okay? Y quiero tuyo escribir, miren que antes que pones en la discusión, ¿okay? Quiero tuyo mirar y revisar sus detalles, ¿okay? La información, tal vez va a ser bajo de una de esas. Los detalles debe incluir lo siguiente, ¿okay? Proporcionar las bases del resto del ensayo. Tienen información que muchas veces dices durante su ensayo. Centrarse en una idea. Habla solo sobre una idea. Controlar los datos, detalles y ejemplos que se incluyen. Ser específico y conciso, no debe describir la estrategia del informe y no debe estar escrito en forma de una pregunta. Las preguntas no son detalles, ¿ok? Necesita escribir solo necesitas escribir una de sus detalles, ¿ok? Tenía su idea principal, ¿ok? Los respiraderos hidrotermales y puedes hacer de adio, lo siento, quiero tuyo decir de adio,
un detalle que ayuda la idea principal o la historia en el video y no puedes repetir otros detalles que dijo los otros estudiantes. So, necesitas escuchar qué dijo los otros estudiantes antes porque no puedes repetirlo. Si repites, la siguiente persona no va a recibir los puntos, ¿ok? So, y si quieres incluir los tres, puedes, pero recomiendo escuchar los otros discusiones que dijeron los otros estudiantes y incluyen su propio. Okay, so usando todo de nuestra información, nuestras preguntas y nuestros recursos y que hablamos de hoy, vimos un ejemplo, vamos a usar nuestra información para escribir un borrador del enunciado de su tesis. Okay? So, cosas que voy a buscar para mi ficha que habla de las preguntas, porque tiene mucha información y voy a empezar a revisar mis documentos con las fuentes, que son la cosa que empezamos ayer. Okay? Y voy a ver, revisar mi cosa de preguntas y voy a ver, oye, mi tópico fue de las abejas, ok, so mi tópico fue abejas en general. Y tenía algunas preguntas, como cómo puedes hacer una colina de abejas, cómo viva una colmena de abejas normales, qué son problemas tener una colmena de abejas en su casa y cómo ser un apicultor, que es la persona que normalmente tienen o crecen abejas en su casa. Okay? So voy a ver estas, voy a mirar mis notas porque ya empezamos a tener información. Y vamos a empezar a escribir tal vez qué está nuestro tópico y qué está mi tesis. Okay? So, tal vez voy a tener mi tesis o mi tópico ser algo de colmena de abejas en su casa. Okay? So, ese es mi tópico. Todas las preguntas enfoca de este tópico. Si necesitas cambiar algunas de sus preguntas, puedes. Recomiendo cambiarlo ahora porque esto va a ayudarte luego. So, si no hay una pregunta que, si decides en una idea principal y hay una cosa tal vez que no funciona, so tal vez voy a hacer, tal vez esta es la misma, okay, so voy a sacar esta aquí y voy a poner una pregunta diferente, okay, so voy a solo tener como ser un apicultor, cómo vive una colmena de abejas y qué son problemas, okay, so esas son más o menos la misma pregunta, so voy a sacar esta y voy a encontrar un diferente que puede ser similar o bajo de mi tópico, colmena de abejas en su casa. Okay? Vamos a continuar con esta mañana, pero quiero solo escribir, tal vez en sus notas en Notability, qué es un tópico o un tesis posible.